Bienvenidos a todos los que nos acompañan en la sala el día de hoy. Les damos la bienvenida también a nuestros panelistas. Muchas gracias por la puntualidad de todos. Estamos contentísimos de tener esta charla. Quiero agradecerles a todos por brindarnos la información. Nos parece un tema súper interesante y bueno, qué bien que nuestro gremio pueda tener esta información de primera mano. Quiero presentarles hoy. La charla se trata del decreto 626 del 2023, cómo transformar y vender los lotes industriales de Bogotá en viviendas y adquirir los derechos de transferencia. Y nuestro panel de hoy está súper interesante. Tenemos como invitada especial a María Mercedes Maldonado. Ella es abogada y autora del decreto 626. Gracias, María Mercedes, por acompañarnos hoy. Qué maravilla que puedas darnos de primera mano la información. De verdad nos sentimos súper halagados de que hayas aceptado esta invitación. Buenas También, tardes, ¿cómo muchas gracias. estás? Un gusto. También tenemos como invitado panelista a Oscar Borrero, es el gerente general de Borrero Ochoa, es economista, consultor y también miembro del Consejo Directivo de AFIDI. Gracias, Oscar, por acompañarnos. Y por último, quiero, y no menos importante, Paola Vázquez. Hola Paola, qué gusto tenerte aquí. Ella es ingeniera catastral, es de directora de avalúos de Borrero Ochoa, quien también nos va a ayudar con la presentación. Trae una Muchas súper... gracias. No, a ustedes quiero agradecerles. Y bueno, ya tenemos bastantes personas en la sala para hacer honor a nuestra puntualidad. Vamos a dar inicio, si a ustedes les parece, de una vez. Igual Claro, estamos grabando claro que sí. para poderla compartir con todos los que hoy de pronto por algún motivo no pudieron acompañarnos, las podemos retransmitir. Así que bienvenidas, ya está habilitado para que puedan compartir. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todas las personas que nos acompañan hoy. Yo quiero hacer una salvedad de entrada. Yo trabajé con la Secretaría Distrital de Ambiente, asesorando la elaboración de este decreto. Me retiré en diciembre del año pasado. Bueno, tenía un contrato hasta diciembre del año pasado y pues este es un trabajo colectivo de tanto de la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Ambiente, en la última etapa de Renovo, y yo hoy no tengo ninguna vocería pues del distrito. Como les digo, yo ya no estoy vinculada al distrito. Trabajé en la elaboración del decreto. Y obviamente pues tenemos que ser respetuosos del fuero de quienes están hoy en la administración para eventuales pues desarrollos e interpretaciones obviamente del decreto. Pero yo creo que puedo compartir con ustedes es, cómo fue que se estructuró este instrumento y dar la información básica que después será complementada ya con cómo se aplica de manera más concreta por el profesor Oscar Borrero y por Paola. Entonces yo les propongo mirar un tema, varios puntos. Si quiere, Paola va pasando y yo le digo, porque es que es lo único es definiciones claves, cómo se diseñó el instrumento. Está basado en un sistema de reparto equitativo de cargas y de beneficios, cómo opera y cuáles son las reglas que les aplican. En la siguiente diapositiva, pues podemos ver unas definiciones claves que son importantes. Uno, que son certificados de derechos de construcción y desarrollo. Realmente la última parte, y desarrollo, no añade nada al término. Es como una herencia de la traducción del inglés, pues porque son realmente certificados de derechos de construcción, pero así lo retomó la Ley 388 y el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá. Son títulos que representan un número de metros cuadrados que se pueden construir en una determinada zona de suelo urbano o de expansión urbana. Su unidad de medida es un metro cuadrado que se puede construir con un determinado uso, de nuevo, en alguna zona de la ciudad.
La ley 388 los considera títulos valores. Nosotros estuvimos haciendo ese análisis con varias de las entidades del distrito. No se definió en el decreto como un título valor, pero pues lo importante es que sí tiene muchas de las características, o sea, representa unos metros cuadrados que se pueden construir en alguna zona de la ciudad. La obligación que habría por parte del distrito es simplemente que ese título se utiliza como un vehículo para poder cumplir uno de los requisitos para obtener licencia de construcción para usos residenciales. Ya les voy a explicar dónde, en las zonas pues, receptoras. Entonces, es un vehículo para el cumplimiento de una exigencia urbanística. La persona interesada en desarrollar un proyecto en una de las zonas, de los predios de las zonas receptoras, para obtener la licencia debe haber adquirido previamente un certificado. Pero se pueden transferir, se pueden subdividir. Entonces, en eso comparten, pues, digamos, un poco la literalidad, la independencia de su contenido, sobre lo que le da origen, y no es una obligación del distrito de plata, de dinero, no representa dinero, representa metros cuadrados de derechos de construir y adicionalmente, pues, la posibilidad de ser transferido. El segundo definición, término que creo es importante tener en cuenta, es distribución equitativa de cargas y beneficios. Eso ya no es tan importante para quien va a desarrollar un proyecto, que entiendo son las personas que están hoy aquí siguiendo esta presentación, pero sí para que se entienda cómo se estructuró. Esto es un principio de la ley 388 del 97, pero también son una serie de metodologías dirigidas a dar un tratamiento igual a los propietarios de predios que se encuentran en una misma situación urbanística. Entonces, los dos términos claves son, obviamente, cargas u obligaciones urbanísticas, o sea, ¿qué se exige a los propietarios de suelo a cambio de los beneficios que son las normas de uso y edificabilidad? Tenemos además derechos de construcción transferibles en el siguiente slide. En el caso concreto de este instrumento, eh, se llaman transferibles porque se le asignan como una forma de pago, es una moneda de pago por los predios de la estructura ecológica principal, y se le asigna al propietario de un predio en esta estructura ecológica principal, pero no lo puede usar ahí porque evidentemente en esa zona las normas del plan de ordenamiento no permiten construir. Entonces es transferible, se obtiene el título para transferir a un tercero que sí lo va a utilizar para solicitar una licencia. Cargas u obligaciones urbanísticas son términos sinónimos y hacen referencia a una gran gama de exigencias impuestas a los propietarios de predios que se benefician con aprovechamientos urbanísticos derivados de las normas de uso y edificabilidad, que son cesiones o aportes de suelo, ejecución de obras, actualización de redes, destinación de suelo a la construcción de vivienda de interés social y prioritario, pagos compensatorios en dinero o adquisición de derechos de construcción y desarrollo. O sea, no está en la lista que nos hemos acostumbrado a conocer de obligaciones o cargas urbanísticas, pero sí es una exigencia de una norma urbanística para poder concretar a través de una licencia unos metros cuadrados de construcción. En la siguiente tenemos zonas generadoras y zonas receptoras. Las zonas generadoras no son continuas, porque pues uno sí tiene la idea de que una zona es un mismo continuo espacialmente. Es un conjunto de predios localizados en suelo rural, en este caso, y de protección con características comunes que tienen restricciones normativas para la ejecución de proyectos de construcción, pero se les asigna, como les explicaba ahora, derechos de construcción que pueden transferir, comercializar, vender como un mecanismo de adquisición pública de suelo.
bajo el objetivo de asegurar una distribución equitativa de cargas y beneficios. Es importante, sobre todo si hay abogados aquí siguiendo esta presentación, que esto no es una compensación. O sea, la ley 388 y algunos decretos que la reglamentaron tienen la posibilidad de otorgar derechos de construcción para los predios que por razones arquitectónicas, culturales o ambientales tienen esas restricciones y se les compensa esa carga de no poder construir. Realmente la carga que se les compensa es la de la exigencia que hace la sociedad a través del plan de ordenamiento de conservar ciertos terrenos. Entonces, ese instrumento existe, Bogotá lo debe estar reglamentando, el que corresponde a los bienes de interés cultural, pero digamos, esto no es una compensación, no está asignada de manera generalizada esa compensación a todos los predios ambientales, además porque hay en el decreto 1076 y en el 1077 de 2015 está claramente establecido que no puede haber compensaciones en suelo rural, sino es una forma, una moneda de pago, como ya les había dicho, para poder adquirir terrenos con ciertas características, terrenos de áreas de protección ambiental localizadas en el borde urbano rural de la ciudad. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Nosotros unimos ahí dos normas, una, el artículo 68 de la Ley Novena del 89, que dice que en el caso de que haya unos terrenos con ciertas restricciones de uso o de edificabilidad, podrá transferir derechos que se les asignen a terrenos que tengan unas edificabilidades básicas para llegar a las adicionales. Y además los artículos sobre adquisición pública de suelo que contemplan como una de las formas de pago los derechos de construcción. Entonces, eso es muy importante. Sé que no es el principal interés aquí, pero pues siempre para los abogados los conocen mucho más la idea de una compensación y no es una compensación. Sí es un sistema de reparto de cargas y beneficios y les voy a ir explicando por qué. Y las zonas receptoras son el conjunto de predios localizados dentro del suelo urbano con características físicas, económicas y normativas similares a las que el plan le impone, el plan de ordenamiento, la exigencia de adquirir derechos de construcción transferibles en el caso de este instrumento, de estas zonas, para licenciar edificabilidades adicionales, que no es el caso. Acá es para determinados usos, poder construir uso residencial. ¿Por qué se estableció este instrumento? Primero porque hay zonas del borde rural urbano de la ciudad de Bogotá que han estado sometidas a presiones fuertes de urbanización ilegal, por ejemplo, por ser de borde, por ejemplo, los cerros orientales, por ejemplo, la zona de protección, que la llamábamos antes zona de protección y manejo del río Bogotá, o en menor medida las zonas del norte de la reserva Thomas van der Hamen, también porque en el pasado hubo administraciones distritales que anunciaron su intención de volverlas urbanizables y eso creó unas ciertas expectativas en los propietarios que no reconocen nuestro régimen jurídico, pero se crearon. Y sobre todo, la más importante es porque el plan de ordenamiento permite que esas zonas se puedan destinar a un uso público contemplativo compatible con la urbanización. Entonces, dada su localización, dadas sus presiones de urbanización, no sería equitativo que se les fuera a comprar a esos propietarios esos terrenos para volverlos unos parques de uso de la población urbana de Bogotá y pagarles a valor rural y de protección, que es un valor muy, muy bajo, cuando realmente van a tener una utilización que es un reto para el distrito en el futuro de cómo hacer que esas zonas sean realmente de usos contemplativos estrictamente, que cumplan dos funciones,
la de la conservación ambiental y la del disfrute por parte de la ciudadanía. Entonces, este último nos llevó a reflexionar desde que, porque este instrumento está en el plan de ordenamiento, en el decreto 555, de decir, bueno, no es lo mismo adquirir una zona en la parte, porque esta es solo la franja de cerros, en la parte más alta de los cerros, donde prácticamente no hay forma de acceder ni de construir, o en Sumapaz, que adquirir estos predios por parte del sector público en la parte pues más cercana a la ciudad. A su vez, hubo una estrategia del plan de ordenamiento, que esa ya empieza a ser de interés para lo que vamos a ver hoy, en que se dijo, bueno, la ciudad necesita zonas donde los usos generen empleo. La ciudad, a pesar de sus cambios en la base normativa de la salida de la industria, necesita zonas donde haya logística, bodegas, algún tipo de industria que todavía se pueda mantener en la ciudad. Entonces, pero en esa zona el mercado empezaba a demandar usos residenciales por su localización, por el tamaño de los terrenos, por obviamente la existencia de infraestructuras. Entonces se dijo, bueno, la vocación, lo que quiere el plan de ordenamiento en primer lugar es que estas zonas se mantengan como zonas de generadores de empleo, pero si tenemos que aceptar la realidad de que ellas se van a transformar en zonas residenciales porque es lo que el mercado está solicitando, lo vamos a hacer, pero entonces la decisión en su momento pues de quienes estaban en la administración, sobre todo en la Secretaría de Planeación, fue para que podamos hacer el cambio a usos residenciales, entonces deben comprar derechos de construcción a las zonas generadoras y vinculó esas zonas. Ahora ya pasamos a ver en la siguiente el sistema de reparto equitativo de cargas y beneficios. El plan de ordenamiento tiene distintos ámbitos espaciales y distintos sistemas de reparto equitativo. Entonces, hay uno, por ejemplo, para los bienes de interés cultural. Hay uno vinculado a las futuras líneas de transporte masivo. Entonces, ellos tienen unas obligaciones urbanísticas, unas posibilidades de desarrollo y es un ámbito espacial acotado. Están obviamente los que tienen que obligatoriamente formular planes parciales porque están en suelo con tratamiento de desarrollo. Están otros generales donde son zonas receptoras de vivienda de interés social y prioritario. Este instrumento tiene su propio sistema de reparto específico, que en la siguiente podemos ver en qué consiste. Primero, vincula zonas receptoras y zonas generadores determinadas. Eso están acotadas. En el plano, para ustedes, creo que en la derecha, porque para mí está a la izquierda, ahí se ven verde claro arriba, la reserva Thomas van der Hamen, está la zona, una franja de transición de los cerros orientales, no son todos los cerros, no es donde es la reserva forestal propiamente dicha, está la zona del río, y están unas pequeñas zonas en anaranjado, que son unas zonas que definió el PONCA del río Bogotá como unas zonas de protección. O sea, eso no es en toda la ciudad, es solo esas zonas que la administración tiene el compromiso de adquirirlas y que la ciudadanía las pueda utilizar, con todas las restricciones propias de sus características ambientales, pero que las pueda utilizar. Y a la izquierda para ustedes se ven en naranjado y en moradito, perdón, están dispersas en la ciudad los terrenos que tienen las zonas receptoras de áreas que el área de actividad de grandes servicios metropolitanos, que en el título pues, de la taller de hoy se llaman sobre todo lotes industriales. Entonces, se vinculan esas dos zonas. No se puede en otra zona, hicimos todos los cálculos con base en estas dos zonas. Se estimó una demanda para usos residenciales en el área de actividad de grandes servicios metropolitanos, ya les voy a mostrar cómo se hizo, y teniendo el área total, de las zonas generadoras, ahí me equivoqué, se estableció un índice de construcción promedio
para calcular el número de metros cuadrados que se le va a dar a cada predio de una zona generadora y se establecieron unos índices diferenciados premiando a aquellos que han conservado sus inmuebles, sus predios, sus terrenos ambientales. Los que están en buen estado de conservación van a recibir mayor número de metros cuadrados, quienes los han degradado, deteriorado un menor número de metros cuadrados. Entonces, ¿qué fue la siguiente, Paola? ¿Qué fue lo interesante de este plan de ordenamiento? Que antes se había intentado este instrumento sobre todo para los bienes de interés cultural, pero la edificabilidad era altísima. No, una cosa que cambió este plan de ordenamiento, que es muy importante para quienes trabajan en diseñar, en estructurar proyectos inmobiliarios, es que introdujo un índice básico de construcción. Los máximos siguen existiendo, en algunos casos los subió, pero incorporó el concepto de índice básico. Entonces, antes no había una demanda real por comprar certificados de derechos de construcción porque las edificabilidades, aún en los planes de ordenamiento, eran muy altas. Y en suelo urbano, apenas ahora en el 2021, el decreto 555 empezó a establecer obligaciones urbanísticas. Entonces, el POT creó la demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando dijo, si el propietario de un terreno y el promotor quieren construir vivienda en el área de actividad de grandes servicios metropolitanos, deben comprar derechos de construcción. Ese fue uno de los grandes cambios del plan de ordenamiento. Así como estableció unos índices básicos de 1.3, cualquiera sea el uso en otras zonas, y para subir a índice de 5, de 6, hay que dar terrenos para espacio público o hacer un pago compensatorio o actualizar redes, también ahora les muestro, o hacer vivienda de interés social. Entonces, con base en eso, se estimó una demanda bastante acotada, bastante cuidadosa, teniendo en cuenta, obviamente, la norma, las características físicas de los predios y de los sectores. Entonces, hay las preexistencias, hay predios que ya hicieron proyectos de vivienda por unas otras normas anteriores que existieron en los corredores y pues que no van a cambiar. Pues excluyeron los bienes de interés cultural, todo lo que era espacio público, y después de eso se hizo un análisis financiero, un análisis de cómo se iba a comportar esta zona en relación con lo que puede construir toda la ciudad de vivienda. Somos conscientes que empezamos en un periodo donde está bastante afectada la construcción, y se fue estimando con los ciclos del mercado de la construcción y similares. Entonces, en la siguiente es el ejercicio que hizo el equipo de la Secretaría de Planeación, que fue identificando cuáles eran los predios viables. Y también es importante tener en cuenta que hay dos tipos de localización de las zonas receptoras, o sea, del área de actividad de grandes servicios metropolitanos. Una es unas que no están en el ámbito de actuaciones estratégicas. En esos casos se pueden estructurar proyectos y se puede ir ya a una curaduría a licenciar ese proyecto. Y hay que entrar en contacto con los propietarios de las zonas de los predios ambientales. Las de los están en el ámbito de actuaciones estratégicas, hay que esperar a que se expida la actuación estratégica. Hace poco la administración anunció este instrumento, dijo que ya tenía la fiducia, que ya tenía la tabla de equivalencia, y adicionalmente dijo que ya había aprobado, creo que 1 o 2 actuaciones estratégicas. Si en 5 años no se han aprobado las actuaciones estratégicas, todo queda con la norma general del POT estas zonas. Entonces, más o menos las zonas son algo más de 2.000 hectáreas, toda el área, todas esas punticos que les mostré en el plano, pero se llegó que
fuera del ámbito de actuaciones estratégicas, habría predios viables, 706 hectáreas y 1.034 predios, y dentro de las actuaciones, 344 hectáreas y 1.274 predios. Esos predios tienen tratamiento de renovación y tratamiento de consolidación, esas áreas, pero realmente las cuentas no dan sino en tratamiento de renovación urbana. Eso fue los cálculos que se hicieron. Luego se hizo el análisis de viabilidad financiera, o sea, cuánto está ya, qué precio ha alcanzado el suelo, la posibilidad del área del predio. Sobre todo se aplicó un criterio de área del predio e índice de edificabilidad, y más o menos quedaron viables predios que suman unas 200 hectáreas de más de 2.000. El cálculo que hizo el equipo de la administración distrital era que era más o menos no todos los predios van a ser viables. Más o menos tienen que llegar como a una edificabilidad de 5, más o menos. Oscar nos va a mostrar ahora los cálculos. De pronto, esos son cálculos que se hizo. Eso no excluye que en cualquier zona, teóricamente, en cualquier predio, teóricamente podría aplicar esto. Y se calculó una demanda total durante la vigencia del plan de ordenamiento, 13 años, de 12 millones de metros cuadrados. Esa sería la demanda total. Pero después se hizo un último cálculo, y es, bueno, no toda la construcción de Bogotá no se va a ir en estas zonas. Está el lago de Torca, están todavía zonas de otros planes parciales, están otro tipo de renovación urbana. Entonces se hizo un ajuste entre lo que había pasado y lo que puede pasar en esta zona, y se llegó a que no iba a haber más de entre 5, era la cifra más conservadora, millones de metros cuadrados, y 6,5 millones para usos residenciales durante la vigencia del POT. Si se equivocaron o nos equivocamos en esos cálculos y esto se va a mover muchísimo, pues el plan podría ampliar zonas receptoras, pero creemos que son por ahora suficientes. Y adicionalmente, bueno, y estas son las zonas generadoras. También las fuimos depurando. Al principio, pues obviamente todo el mundo quería que fueran más las zonas, inclusive pues dentro de la Secretaría de Ambiente, y son en los cerros que hay una zona que se llama el área de ocupación pública prioritaria, que no tiene régimen de reserva forestal protectora, pero sí tiene el uso sí es de protección. Hay una parte que el distrito ya ha adquirido y otra que está adquiriendo por los mecanismos convencionales. Entonces dijeron, no se ha iniciado ningún trámite de compra de predios para 206 hectáreas. En la reserva Thomas van der Hamen, 1.014 hectáreas, porque hay preexistencias, están los clubes, los colegios, algunos pocos conjuntos residenciales, esos son la excepción. Está el sistema de canales, entonces se llegó a 1.014 hectáreas. La red de parques del río Bogotá, que era lo que llamábamos la ZAMPA, la zona de protección y manejo del río Bogotá, 981, y esas áreas, las naranjadas del PONCAN, 263. O sea que habría que adquirir 2.463 hectáreas, o sea, 24 millones de metros cuadrados. Se hizo la relación entre unas y otras. Ahora les muestro cómo se llegó a los índices. Entonces ahora ya podemos entrar como en lo que entiendo es lo más importante para esta presentación. O sea, ¿cómo opera la transferencia de derechos de construcción? Es un esquema de ventas y de compras voluntarias. O sea, la administración no renunció a la posibilidad de iniciar procedimientos con oferta. Si en determinado tiempo no se llega a una negociación, expropiación por vía administrativa, etcétera, lo que conocemos, lo puede seguir usando. Inclusive hay zonas de estas donde la CAR puede salir a comprar predios y siguen con el mecanismo y con el pago como uso comercial, el valor comercial por el uso rural y de protección.
Entonces, es voluntario, es el propietario de los terrenos el que va a llegar, pues yo pienso, pues yo les dije siempre esa recomendación, pues también hay que ser activos y formar el instrumento, mirar dónde les interesa más comprar y todo, pero es una compra voluntaria y la administración, la Secretaría de Ambiente, también tiene la libertad de decir, no, por ahora no voy a comprar estas zonas porque el límite está dado por la demanda anual que se vaya calculando por esos derechos, porque si no se le acaba la moneda de pago y no se trata de vender, de comprar, usar esto para irresponsablemente y que después no haya compradores desde las áreas receptoras. El POT prácticamente tiene unas reglas de juego que vamos a ver, no son del todo sencillas, como decíamos, tiene más reglas que un tute, no, pero no tantas, pero tiene unas reglas de juego para que los agentes del mercado desarrollen sus propias estrategias. Y igual el distrito, si la oferta de predios para que compre es mayor que lo que tiene en la bolsa para, comprar, para poder realmente que se esté construyendo en esa zona, va a priorizar, está en el decreto. O sea, eso, así hay que mirar el decreto. Entonces, podrá haber algunos propietarios de la Vanderhamen que digan, no, ya me he esperado 30 años, yo me espero 3 años más a que esto suba de precio, por ejemplo. Habrá unos que digan, no, yo prefiero salir a vender ya, porque qué tal que después se complique aún más el mercado, el sector de la construcción y no sé qué. Y lo mismo los propietarios de terrenos y los propietarios y los promotores también desarrollarán sus propias estrategias. En la siguiente podemos ver, entonces, ¿qué disposiciones tiene el decreto? Pues sí tiene todos los trámites, pero las esenciales, los índices de construcción con base en los cuales se pueden calcular el número de metros cuadrados que se pueden asignar como pago por el terreno en el área generadora. Están diferenciados entre las zonas planas, las zonas de ladera y según estado de conservación. Ya les voy a mostrar esa tabla. Los criterios de priorización para la compra de predios en las zonas generadoras. Eso es muy importante porque si ustedes les ofrecen un predio de 2.000 metros cuadrados por allá en una zona que no tiene ninguna conectividad, pues, o que ahorita les muestro los criterios, pues de pronto la Secretaría de Ambiente les va a decir, no, no me interesa por ahora, porque yo qué hago con un predio de 2.000 metros cuadrados o 1.000 metros cuadrados que me toca ponerle vigilancia, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Yo quiero predios que sean más grandes. Entonces, esa es una de las, como le digo, de las estrategias que se van a desarrollar ante el decreto. Y el otro es el valor nominal de un metro cuadrado para uso residencial que se tendrá en las subastas, que es 170.000 pesos. Lo demás son reglas de trámite. Lo demás se define en esas ventas entre los agentes privados del mercado que están en la siguiente, que quiénes son, los propietarios de predios en la estructura ecológica principal, las zonas generadoras, los propietarios de predios en las zonas receptoras, los constructores interesados en ejecutar proyectos en las zonas receptoras y los intermediarios que ofrezcan servicios de asesoría, corretaje inmobiliario, soporte, y eso incluirá a los evaluadores eventualmente. Los predios siguen teniendo uso, qué pena la insistencia, rural y de protección, y su precio se subirá en función del precio que adquieran los certificados. Entonces, ¿en qué situación estaba, digamos, hasta diciembre de 2023, que se expidió el decreto, un propietario de un predio en la estructura ecológica, sin transferencia de derechos? Tiene usos restringidos, conservación, restauración, uso sostenible, pero tienen expectativas de valores altos, sobre todo los de la Reserva Tomás Van der Hamen, en alguna medida los de cerros y también los de la zona del río. Debe esperar a que se asignen recursos del presupuesto para comprar tierras y ambientales y que se priorice su predio. Y en toda la disputa anual
¿para dónde se va a ir la plata? Todo lo que se lleva al Fondo de Estabilización Tarifaria y cuánto vamos a poner para vivienda y cuánto se necesita para salud y para educación. Pues generalmente el medio ambiente queda de último, aunque pues sí hay los recursos de un 1% que se deben destinar, un 1% del presupuesto para comprar predios relacionados con las fuentes abastecedoras de agua a la ciudad, tema que va a adquirir obviamente mucha importancia. Pero entonces, durante años no ha habido programas de compra en estas zonas o ha habido programas muy pequeños, para decir que no, no exagerar que no ha habido ninguno. Puede obtener una indemnización equivalente al valor comercial de un suelo rural y de protección. Paga un impuesto predial, tiene costos de vigilancia o de conservación del terreno y pues algunos inclusive han empezado a tener usos no autorizados que deterioran la estructura ecológica y con riesgo de tener pues un proceso sancionatorio, inclusive pues de delitos ambientales. Ahora, ¿qué puede hacer el dueño de un predio en la Vanderhamen o en el área de ocupación pública prioritaria de los cerros? Puede vender su terreno de manera voluntaria para que le sea pagado con derechos transferibles de construcción para usos residenciales. Y tiene dos alternativas. Y ahí empezamos a ver las reglas de juego para que cada actor del mercado, agente, mejor decida cómo se va. Uno, negocia con un constructor que quiere hacer un proyecto de residencial en estas zonas receptoras y libremente deciden en cuánto le compra los derechos de construcción. Ahí la administración no se mete, ahí nadie. Si el valor nominal está en 170.000 pesos, lo pueden negociar en 50.000. Si es un propietario que ya está muy presionado, que no puede hacer nada en su predio o que quiere invertir en alguna otra cosa o algo, pues es una negociación como cuando los constructores salen a comprar suelo. La segunda opción es inclusive que se despegó la construcción, esta zona se está vendiendo muy bien en residencial y obtiene un precio mayor. Eso, nadie interviene. Obviamente sí se va a necesitar un tema ahí jurídico de condiciones resolutorias o algo, pero se unieron el constructor o promotor que quiere hacer un proyecto residencial, encontró un predio grande en la Vanderhamen, de los que están priorizados, igual irán a la Secretaría de Ambiente y preguntarán, y entonces negocian la compra, miran el cuadro de los índices y se dice, bueno, yo necesito 30.000 metros cuadrados y este señor tiene un predio tan grande que le da para 30.000 metros cuadrados, y tienen que entregarle a la Secretaría de Ambiente el predio, hacer la escritura, hacer la entrega material y ahí recibe, yo pensaría que ya el constructor ha negociado para que él reciba los certificados. Y la forma de pago, como todo negocio, en cuotas de una vez cuando entreguen el título, la mitad al iniciar el trámite de transferencia de venta a la Secretaría, es total libertad. O la persona dice, no, yo no sé nada de esto, yo heredé esta tierra, yo la tengo ahí. Entonces va y le dice a la secretaria, yo no quiero negociar, no conozco el mercado. Va y le dice a la Secretaría de Ambiente, tenga el terreno, dígame cuántos derechos me corresponden, deme los derechos y el encargo fiduciario se lo vende en una subasta. Y en una subasta, las reglas de mercado son distintas a una negociación una a una, porque los constructores van a llegar, solo va a haber mínimo 2 al año, van a llegar a decir, bueno, voy a pujar a ver qué precio consigo bien cercano a los 170.000. Una alternativa intermedia es si el predio está degradado, lo dejó, pues no tiene condiciones ambientales, él puede hacer un proyecto de restauración, ese predio, y hacerlo y pues recibe un porcentaje inicial para financiar y después va a recibir más metros cuadrados. ¿Qué pasa con el propietario de un predio de las zonas receptoras?
debe someterse a las disposiciones del artículo 327 del decreto 555/2021. Ahí están las condiciones para los predios de las áreas de grandes servicios metropolitanos. Como les dije, en algunos casos debe esperar a que se apruebe el decreto de la actuación estratégica, en otros puede empezar a estructurar el proyecto ya. El precio que puede recibir, pues, o más bien pagar, bueno, no, el precio que puede recibir el propietario, perdón, dependerá de nuevo del área, a qué índice de construcción puede acceder, de las características de su terreno, de cuánto le van a costar los certificados de construcción y cuál sería un residual adecuado, sabiendo que hoy en día no solo hay que comprar el suelo, sino que hay que pagar certificados y cumplir otras obligaciones. También puede vender el terreno o puede participar en el proyecto. O sea, el propietario de estas zonas industriales va a buscar también una asesoría que le diga, bueno, ¿cuál es el precio que yo puedo recibir? El máximo precio, que es obviamente, que yo puedo recibir en ese proyecto en las nuevas condiciones normativas de este plan. Que había zonas que no podían hacer uso residencial, ahora lo van a poder hacer bajo estas condiciones. Entonces, miremos ese decreto 327. No me quiero detener ahí, ya llevo pues, bastante tiempo, pero se los dejo a ustedes simplemente una clave para que lo lean. Tiene la obligación urbanística de cesión en suelo para espacio público, que puede pagar en dinero o la puede dejar en sitio, salvo que sea menor a 400 metros cuadrados, pues la debe pagar en dinero. Si no, la deja en sitio. Ahí en el numeral 1 del 327 pueden mirar cómo se calcula esa zona. Segundo, debe comprar derechos de construcción. Tercero, debe cumplir con las condiciones establecidas para la obligación urbanística relacionada con actualizar redes locales o infraestructura del sistema pluvial, acueducto y alcantarillado sanitario. No debe cumplir con la obligación urbanística para BIS y para VIP. Eso lo tienen otras zonas de la ciudad, pero como mínimo el 15% de los certificados sí lo debe usar en vivienda de interés social. Y para proyectos de más de 2 hectáreas debe cumplir con la obligación de equipamiento público. Ahí hay que hacer las cuentas para saber cuánto se puede esperar del suelo. Y esas son las cuentas que va a hacer el constructor o promotor para saber cuánto paga por el suelo. Y el 327 dice, aplican las condiciones establecidas en la nota 2 del artículo usos del suelo permitidos por área de actividad, que es el 243, que espero la memoria no me falle. Ahí ese es donde más dificultades hemos visto yo, pues como el que más problemas puede generar, porque dice que el uso residencial se permite en proyectos que destinen al uso dotacional y o industrial, sea la mayor área resultante de lo que ya existe o una aplicación de 0,8 aplicable al terreno. O sea, debe dejar una parte, por eso les conté esa historia inicial de cómo se justificó este instrumento, de todas maneras para usos generadores de empleo. En la siguiente está, ahí me faltó la nota 2. Las condiciones es, perdón, ¿sí la tengo? Sí, si hace VIP, no tiene que adquirir derechos. Si hace soluciones habitacionales con servicios vinculados a equipamientos del sistema de cuidado y servicios sociales, esto es una especie de vivienda que tiene el POT más de servicios, tampoco tiene que pagar derechos. Para multifamiliar y colectiva sí debe comprar certificados de derechos de construcción en esos casos. Y el porcentaje, ese sí no lo copié, tienen que ir a la tabla de usos industriales o dotacionales y mirar qué opciones les ofrece para ese punto 08. Inicialmente se pensó pues que era industria y pues industria combinada con vivienda, no. Entonces deben ir a esa y por ahí hay unas posibilidades de usos que son
no, pues que son los más los que no corresponden exactamente a industrial. ¿Qué pasa con el promotor o el constructor? Sale a comprar suelo, como hace siempre en cualquier proyecto. Hoy en día no hay constructores pues con una cartera de suelo. Sale a comprar suelo después de analizar los análisis que se hace de posibilidades de vender su producto inmobiliario y debe comprar los metros cuadrados transferibles necesarios para lo que su proyecto le dé. 20.000 metros cuadrados, 15.000 metros cuadrados, 30.000 metros cuadrados. Buscará en lo posible un terreno que de una vez el índice que le dé sus 20.000 metros cuadrados. O, el, o que tenga que comprar el menor número de predios, porque cada negociación le va a implicar pues unos costos de transacción. Bueno, debe dejar el mismo número de metros cuadrados preexistentes, es la norma el 327 que les acabo de decir, pagar la carga de espacio público local, la de actualización de servicios. Es otra manera de verlo. Y en comparación con otras zonas de la ciudad, no paga la carga de espacio público en dinero, solo esa de dejar en sitio o en pago compensatorio si es menor a 400 metros. No paga cargas de infraestructura de transporte público, eso lo van a pagar otras zonas, las que están ligadas a esas infraestructuras. Y no tiene las exigencias ni de gestión, ni de tiempos, ni obligaciones de la política de protección de moradores, porque estos terrenos en general tienen usos industriales o dotacionales y se van a transformar. Los que ya tienen residencial, pues es muy no van a ser atractivos pues para el cambio de norma. Eso es muy importante cuantificarla, porque las exigencias de la política de moradores pegan bastante sobre los proyectos. Esto sí pega, pues sí incide sobre el valor de las ventas, perdón el término, un poco más que las obligaciones urbanísticas para los otros proyectos, incluido hacer vivienda de interés social o prioritario. Pero hay que tener las de las de proyectos de protección de moradores. Entonces, ¿cuáles son las cuentas de un promotor en el área de actividad de grandes servicios metropolitanos? Es qué tipo de proyecto puedo construir y vender, pues en términos razonables, o sea, que en tiempos adecuados, con la estructura de los hogares, de la financiación, etcétera. ¿Cómo lo combina con el porcentaje que debe dejar para usos no residenciales? ¿Cuánto debe pagar por el terreno? ¿Cuál es la incidencia de las cargas en el proyecto y en el precio? Y como puede pagar en los certificados por un valor menor al nominal, porque si sale esto es un aprendizaje también para los agentes del mercado. ¿Quién va a negociar en cuál de los frentes, digamos? O puede adquirirlos en las subastas. Los promotores o constructores tienen la misma opción que los de las áreas generadoras, que los de las áreas ambientales. O negocio, porque hay algunos que ya tenemos un caso por lo menos de una firma que tenía unos terrenos en Vanderham, entonces hacen el cruce. O negocio a través de la posibilidad de sus desarrollos de corretaje mobiliario, todo eso que tenga. O dicen, no, están pidiendo carísimo, o no han entendido el instrumento, esto se va a demorar mucho. Son personas que heredaron y son muchos propietarios, bueno, todo lo que puede ocurrir con los precios, entonces va y lo compra en la subasta con Renovo. En una subasta donde otro comprador le puede llevar en el último momento por 50 pesos los certificados que necesita, pero pues esas son las condiciones del mercado. Todos deben tener en cuenta que el certificado de derechos de construcción tiene una vigencia de 6 años. No le interesa para nada al diseño de este instrumento que alguien lo empiece a comprar como un ahorro o como una inversión. Que alguien diga, no, pues yo invierto ahora un dinero y me guardo los certificados y los voy imponiendo cada vez un valor más alto al mercado. No. Está hecho, el único destinatario de estos certificados
son los constructores que necesitan ir a la curaduría y decir, aquí cumplí el numeral 2 del artículo 327 del decreto 555. No es más, no es más lo que se espera, lo que se busca de ahí. O sea, solo es eso. No nos interesan inversionistas, no nos interesa nada de eso. O sea, el constructor, a partir del momento en que va la fiducia que contrató ya Renovo, que no sé cuál es, he debido averiguar para hoy, tiene 6 años para llevarlo al curador. Si lo lleva 6 años más un día, el curador le va a decir, lo siento, su certificado perdió vigencia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para evitar pues movimientos de especulación. Las subastas se van a hacer también para evitar que los propietarios de las zonas ambientales impongan precios demasiado altos. La Secretaría va a sacar, eso ya hoy en día Renovo el encargado, va a hacer unas subastas cada mínimo 2 veces al año y va a sacar certificados a la venta. Y los propietarios que optaron por venderle directamente a la Secretaría también, a ellos se les va a dar prioridad a esos propietarios, porque la Secretaría un 25% de la demanda que se estimó la va a usar para ir adecuando los parques al uso público o restaurando los terrenos si están en muy mala condición desde el punto de vista ambiental. Entonces ahora, esto es el POT, pero estos son los índices de construcción. En la zona de ladera, que es las Cerros Orientales y la subzona esta del Ponca, tienen unos índices menores, porque se calculó por el costo de oportunidad de un terreno rural. Entonces van entre los preservados totalmente. Eso existe ya una resolución de la Secretaría de Ambiente, se aplica desde el año 2003 para cobrar menor predial, la metodología está establecida. Entonces está hay un certificado de conservación entre 0,43 a 0,15 los degradados, y la reserva Thomas van der Hamen y la red de parques del río tiene el doble, del 0,86 a 0,29. El siguiente está la priorización, también para la negociación que hagan de los predios. Entonces, en el anterior, si ustedes están negociando un predio de 5 hectáreas o de 1 hectárea, tienen que obtener el certificado de conservación y decir, bueno, a este le van a dar por 1 hectárea, a 0,4 le van a dar tantos metros cuadrados. Se van a priorizar los predios de mayor tamaño, mayores a 10 hectáreas, hay pocos, pero hay algunos, entre 5 y 10, entre 1 y 5 hectáreas. Su accesibilidad, acceso directo desde una vía pública, vehicular o peatonal, la colindancia con predios ya de propiedad pública, si están en zonas donde jueces han dicho que hay que comprar, como es el caso de los cerros, si tienen zonificación de preservación o restauración, y donde haya mayor amenaza de loteos o de ocupaciones o de actividades ambientales. Entonces, si a ustedes les ofrecen un predio, si son promotores y les ofrecen un predio de, como les decía, de 2.000 metros cuadrados, sin muy buena accesibilidad, no localizado en un área de preservación, pues tienen que decirle al propietario no. Por ahora tenemos que esperar a que haya, porque hay predios que van a ser priorizados. El precio de los metros cuadrados depende, es el que se fije en las subastas o en las negociaciones. Esto que está ahí fue como calculamos lo que recibiría un propietario. O sea, si un predio llegara a costar 300.000, está en 170, pero digamos, es un supuesto, yo creo que no va a ocurrir. Y el precio tiene un índice de 0,20, el valor del predio es de 60.000 pesos el metro cuadrado. Pero si el valor es 200.000 y tiene un índice de 0,07 porque está deteriorado, en el de arriba es un predio que está en buenas condiciones, se le paga a 14.000. Pero eso es para calcular cuánto recibiría el predio en una zona ambiental. Pero el valor es de mercado.
se fija en las subastas o en las ventas entre los particulares. Las subastas, como ya les decía, tienen como objetivo asegurar una oferta permanente de metros cuadrados para usos residenciales, de acuerdo con el comportamiento de la construcción en las zonas receptoras, apoyar las ventas de los propietarios o predios de la estructura ecológica que no quisieron salir a negociar con los constructores, sino vendieron directamente a la Secretaría y obtener recursos, como les decía. Entonces, ahí, bueno, ahí finalmente se me quedó del pasado. Finalmente fue Renovo el que contrató un encargo fiduciario. Ya existe, ya ustedes pueden averiguar en Renovo cuál es la compañía fiduciaria. Yo me imagino que la compañía fiduciaria expedirá pues alguna forma de reglamento de cómo van a operar los predios, y hasta ahí llegamos porque las dos últimas ya son más indicadores de desempeño para el distrito. Muchísimas gracias. Ustedes me dirán si sigue Oscar y después hacemos preguntas o cómo vamos a operar, aunque yo tengo un poco de restricciones de tiempo. No, Muchas gracias. muchas gracias a ti y le damos entonces paso a Oscar y a Paola Vázquez que nos acompañan hoy. Hola Oscar, ahí ya pueden ustedes. Hola, ¿cómo estás, Muy María bien. Mercedes, Adriana? Hola. Y gracias a todo el equipo, al grupo de AFIDI que nos está escuchando. Eh, Aquí hay una oportunidad muy grande para los corredores, los que manejamos corretaje inmobiliario, eh, tanto en ventas de lotes como en ventas de inmuebles que están ocupados por industrias. Yo quiero explicar aquí con Paola casos concretos adaptados, qué es el tipo de negocio que habría para un lote industrial, que como lo explicaba ahora María Mercedes, suelen ser las zonas receptoras. Pasa Paola a la siguiente. Aquí se ve lo que se llama el borde del río. Entonces, hay un área, como lo explicó María Mercedes, de unas 2.400 hectáreas, cerca de más de 1.200 están en la reserva Van der Hamen y el resto está en el borde oriental del río, en el borde occidental del río Bogotá, que es toda esta zona de los parques del río, los parques lineal, y en el borde oriental de los cerros orientales. O sea, hay mucha gente que tiene estas 2.400 hectáreas que, como lo explicaba María Mercedes, pues están cartadas con esa tierra, porque no les sirve desde el punto de vista rural, no va a ser para cultivo de papa ni para tener vacas. Tampoco puede hacer un negocio inmobiliario. Y lo único que puede hacer es protección. Mejor dicho, paga un impuesto predial relativamente bajo porque es rural. ¿Por qué es rural? No, porque es muy bajo el valor por ser protección, que es a precio rural. Por ejemplo, ¿cuál es el precio rural que hoy tenemos en la sabana de Bogotá o en las cercanías de Bogotá? Estamos hablando del orden de 300 a 400 millones la hectárea. Eso quiere decir de 30 a 40 mil pesos el metro. Eso es nada si se compara con cualquier precio urbano de Bogotá, que sin urbanizar puede estar entre 300 y 500 mil el metro, y ya urbanizado a mucho más de 1 millón el metro. Entonces, ¿qué es comparar 40 o 50 mil con esos 500 mil? Pues nada, prácticamente. Entonces, el interés de estas personas es cómo se les puede pagar mejor. Y a través de estas transferencias de derechos de construcción se pueden pagar mejor lo que estamos hablando, estas ventas de estos inmuebles. Pero es que la parte más importante está en el receptor. Pásate, por ejemplo, a la siguiente. ¿Qué son las zonas receptoras? Ya lo mencionaba eh, María Mercedes. En general, lo que se llama los grandes servicios metropolitanos, que aquí están señalados con ese color amarillo, morado, de color lila, son cerca de 1.400 hectáreas de Bogotá. Y lo que se llama actuaciones estratégicas, otras 1.300 o 1.400 hectáreas, que aquí están. Algunas se mezclan con otras. Por ejemplo, ahí se ve, si lo puedes señalar, Paola, con tu mouse, la zona del aeropuerto, las zonas de Corferias,
de las zonas industriales. En fin, hay cerca de unas 30 áreas de servicios metropolitanos, perdón, de actuaciones estratégicas, que tienen plazo para legislar la norma de aquí hasta el año 27. Entre tanto, si usted tiene un terreno que está cobijado por esta norma, solo puede hacer un índice de 1,3. ¿Qué quiere decir índice de 1,3? Que si tiene 1.000 metros cuadrados, solo puede hacer 1.300 metros cuadrados. Pero el promedio del índice de Bogotá, que es rentable, para hacer edificios como en el Chicó, Cedritos, Tercer Puente, pues casi que toda la ciudad, el promedio de los índices está entre 3 y 4. O sea que usted tiene un terreno de 1.000 metros, puede hacer 3.000 o 4.000 metros. Eso es lo que es rentable para un constructor. Entonces, si yo tengo una casa del Chicó, de Cedritos, de Tercer Puente, de Santa Paula, de cualquier zona de Bogotá, de Unicentro, por ejemplo, pues una casa en un lote de, no le pongamos 1.000 metros, pongamos un lote de 400 metros, tiene una casa de 300 metros, o sea, un índice inferior a la unidad. Eso no sirve como negocio, sirve para que hagan allí un restaurante, comercio o tenerlo como vivienda. Pero a ese constructor lo que le interesa es esos 400 metros multiplicarlo por 4, es decir, hacer 1.600 metros o juntar dos lotes y hacer 3.200 metros. Pero la tierra en Bogotá está muy escasa, no solamente la tierra para urbanizar, sino la tierra para tumbar una casa y hacer edificios. Entonces, pásate a la siguiente, Paola. Aquí es donde tenemos la gran oportunidad para nosotras, las firmas inmobiliarias, que es toda esta zona. Aquí estoy poniendo una de las partes más importantes, ya como lo explicaba ahora María Mercedes, de todos esos 1.400 hectáreas de lo que se llama grandes servicios metropolitanos que están en ese color morado, las de mayor atractivo o de posible desarrollo que estudió planeación son cerca de 1.000 hectáreas, 700 en grandes servicios metropolitanos y 300 en actuaciones estratégicas. Pero, ¿cuál es la importancia? Que están muy bien ubicadas. Si puedes señalar, Paola, fíjate ahí donde queda, digamos, Corferias o todo el sector de la Avenida de las Américas o el sector de la calle 13. Fíjense estos barrios que ahí se pueden leer, Granjas de Techo, Salazar, Gómez, Gorgonzola, Industrial, Centenario, en Pensilvania, toda la zona cercana a Corferias. Miren ustedes, si pueden seguir a Paola, la Avenida de las Américas. ¿Eso qué tiene hoy? Todo un sistema de transporte masivo. Fíjense la calle 13, que también la puedes mostrar ahí, Paola. Tiene sistema de transporte masivo que llega hasta la Avenida de las Américas y luego se va hacia los lados de Kennedy. Pero va a ser continuado porque ya se contrató el resto de la calle 13 hasta el borde del puente de Guadua, no, del puente que sale para Mosquera, hasta ese sector. Pero además tenemos el Regiotram, que es ahí está el ferrocarril, que es el que va a tener el acceso del tren metropolitano que viene de Facatativá con 400.000 pasajeros diarios. Y además se tiene ahí la vinculación, si se pudiera tratar de ver allí, acuérdate, Paola, donde está Corferias, que ahí va a quedar la estación de Regiotram con el Transmilenio y con el metro. Es decir, toda esta zona que hoy es industrial y que ustedes la conocen muy bien, está exactamente indicada para hacer viviendas de estrato 4, 3 o 4. Imagínense ustedes el Antonio Nariño. El barrio Antonio Nariño es de 1954. Tiene la misma edad que tiene Corferias, que acaba de cumplir 70 años, 1954-55. Esa es una zona de apartamentos que a pesar de tener 70 años, tiene un gran atractivo para el público. Lo remodelan y pues son apartamentos grandes. Igualmente ustedes, claro, no es tan cercana ahí, pero está muy, muy comparable lo que es el barrio Pablo VI, que tiene muy buena demanda, y Pablo VI es de 1967, o sea, aproximadamente
50 años. Toda esta zona industrial, que desde hace mucho tiempo Camacol venía insistiendo en los planes de ordenamiento, que se permitiera convertir en vivienda, tiene el gran atractivo de la demanda. ¿Cuál es la demanda? Que para cualquier constructor, a pesar de hoy no tener subsidios de vivienda de interés social, porque aquí lo que haríamos es vivienda no bis, a pesar de no tener una tasa de interés tan atractiva, aunque va bajando, lo que no tenemos, y lo sabemos todos en AFIDI, es vivienda de estratos 3 y 4 bien ubicada. ¿Qué es bien ubicada? Central. Esto es central. Central en el sentido que estamos muy cerca del centro de Bogotá, muy cerca del Salitre, que es una zona bastante, digamos, céntrica dentro de toda la ciudad de Bogotá, con magníficos sistemas de transporte masivo, les digo, tren metropolitano, Regiotram, con Transmilenios, con el metro. Y aquí tenemos en esto que ustedes están viendo 700 hectáreas para poder hacer un desarrollo que fácilmente puede alcanzar a tener 300 viviendas por hectárea. Pongámosle 200 para no ser tan exagerado. Es decir, en 6, 8, 10 pisos, hacer como el centro Antonio Nariño, pero moderno, nuevo, en todas estas zonas. Ahora miremos el lado del industrial. Como saben todos ustedes, la industria desde hace más de 15 o 20 años comenzó a salirse para Mosquera, Funza, la calle 80, Tocancipá, primero por las dificultades de meter una tractomula dentro de Bogotá, segundo porque la tierra ya está muy cara, la tierra industrial aquí en Bogotá está muy cara. Y lo tercero, pues finalmente porque para el constructor le era mucho mejor adquirir tierras fuera de Bogotá para ese sistema de carga, incluso para poder tener el contacto con el aeropuerto El Dorado. Es más fácil entrar al aeropuerto El Dorado desde Mosquera que por la calle 80 o por la 13 que desde estas zonas, de estas áreas que estamos hablando industriales. Entonces, ¿cuál sería la alternativa del negocio inmobiliario? Gracias a este nuevo decreto 626. Primero, tenemos un industrial que no puede arrendar ni vender su bodega porque no hay demanda. Fíjense ustedes los precios tan bajos a los que se han reducido los valores de los arriendos de las bodegas que hoy están desocupadas dentro de Bogotá. Valen más fuera de Bogotá, allá en la calle 80, por ejemplo. Es decir, no digo calle 80, autopista Medellín cerca de Siberia o en la zona de Mosquera, pues se puede rentar fácilmente a unos precios más altos que estas bodegas viejas de 30, 40, 60 años que están dentro de Bogotá. Segundo, para el constructor aquí le tenemos lotes grandes. Hay grandes bodegas que tienen 1 hectárea o que tienen una manzana, 6.000 metros, o 3 bodegas por manzana. Si usted va a hacer renovación urbana, tiene que conseguir 30 o 40 viviendas y atender lo que decía María Mercedes, protección de moradores, todas unas condiciones muy complicadas para, para que se pueda hacer vivienda en una manzana. Comprar 30 viviendas en una manzana. 2 personas se oponen, usted no lo pudo hacer. Aquí hay que conseguir una bodega en una manzana o máximo 3 bodegas. Al adquirir estas bodegas, yo como constructor, ¿qué tengo de alternativa? Voy a tener la posibilidad, como lo vamos a ver en unos ejercicios matemáticos aquí estadísticos, de obtener ventas. Hoy Bogotá tiene ventas. De BIS está difícil porque no hay subsidio. Sin embargo, se están vendiendo las pocas de BIS. Pero para arrendar y vender vivienda de menos de 500 millones de pesos, sabemos en AFIDI que no tenemos vivienda bien ubicada de menos de 500 millones, que no tenemos vivienda de menos de 2,5 millones para arrendar. No hay bien ubicada, es decir, la hay más periférica. Entonces, nuestro negocio como inmobiliarios va a ser unir al industrial que necesita vender, unir al constructor que necesita un buen lote bien ubicado y que va a poder construir un buen número de viviendas en 1 hectárea o en una manzana. Esa es la demanda. Entonces, la demanda, recordemos que la tierra no se compra
por inversión, no en este tipo de desarrollo. La tierra se compra para construir una vivienda y venderla. El demandante es un constructor. Entonces, la demanda final es la vivienda. Ese constructor hace 200 viviendas en ese lote industrial gracias a que hay demandantes de 200 viviendas, o para vivir allí o para arrendarla. El constructor acude al industrial. Entonces, la demanda del constructor es de la tierra del industrial. Nadie quiere comprar esas bodegas, pero sí quiere esas bodegas para tumbarlas y hacer viviendas que sí tenemos demanda. ¿Cuál es la condición? Que compre derechos de transferencia, esto que estábamos mencionando del decreto 626, transferencia de derechos de construcción. Entonces ahora le toca al constructor, y ahí es donde entramos nuevamente los inmobiliarios, a tener un listado de todos esos propietarios que están en las zonas de las 2.400 hectáreas. De acuerdo con todas las estadísticas que se han manejado, al parecer hay aproximadamente unos 6.000 propietarios en algunas de esas zonas. Por ejemplo, en Vanderhamen hay 500 propietarios aproximadamente. En todas las otras zonas pueden sumarse del orden de 4 a 5.000 propietarios. Como lo decía María Mercedes, a la Secretaría del Medio Ambiente no le interesa adquirir lotecitos pequeños. Se trata de adquirir lotes más grandes. Y ahora, ¿cuál es el interés de que ellos vendan? Que mediante este mecanismo se les va a pagar mucho más de los 40.000 por metro cuadrado, que son 400 millones de hectáreas, que hoy valdría si él quiere venderlo. Vamos a ver que los valores pueden llegar a subir a 100 o 120.000 pesos. Entonces, con esta introducción de lo que es el mercado, dejo en manos de Paola que nos muestre los ejercicios que hemos hecho, que ya lo hemos hecho para varios propietarios de lotes de esas zonas de la Vanderhamen, o de tierras o de áreas grandes de 5 o 10 hectáreas que se nos acercan y que quieren vender al constructor. Y constructores que dicen, yo me quiero meter en este lote industrial. E industriales que dicen, yo qué hago con este lote industrial. Miren la gran potencialidad del negocio inmobiliario. Esto va más allá, se los quiero decir, mis queridos colegas, de una simple comisión, porque aquí hay un counseling inmobiliario, como llaman los norteamericanos. Aquí hay una consejería inmobiliaria. ¿Qué es consejería inmobiliaria? Decirle a ese dueño de la reserva donde cambian cuánto es lo que le pueden pagar y quién se lo quiere comprar. Decirle al industrial, yo le tengo la mejor alternativa. Y el que está en la mitad es el constructor que dice, ¿dónde me encuentro yo un lote industrial que el propietario me lo venda o lo aporte, porque lo puede aportar al negocio, y ayúdeme a conseguir a alguien que tenga reservas, lotes ambientales? Entonces, el trabajo nuestro no va a ser simplemente de un corretaje. Esto va más allá de llegar a cobrar un 3%. Esto es un tema que tenemos que mirar qué representa eso en consultoría, en horas hombre. Esto va a requerir abogados que nos ayuden en todo este análisis de la 626. Fíjese que la doctora María Mercedes lo que nos acaba de explicar es un tema totalmente jurídico muy importante, pero también se requiere evaluadores, también se requiere analistas financieros. Hay todo un paquete, solo que no requiere plan parcial, ni que requiere que nos metamos a esperar que el distrito apruebe un área de actuación estratégica. Paula inicia a explicar el concepto de la aplicación metodológica de un terreno típico de 5.000 metros en varios escenarios. Listo, doctor, muchísimas gracias. Sí, bueno, entonces ahora sí dando un poco más a las cifras y a los ejemplos más específicos de cada uno de los casos que pudiesen aplicarse bajo este decreto de transferencia de derechos de construcción, vamos a hacer un pequeño ejemplo en donde montamos, digamos que un ejercicio muy sencillo de a dónde se podría trasladar. Entonces ya vimos cuáles son esas zonas estratégicas, cómo funciona la zona industrial, cómo está, digamos que totalmente aislado de aplicación inmediata la zona del aeropuerto, y vamos a realizar de pronto alguna aplicación con respecto a un lote industrial. Este caso en particular lo tomamos sobre una base de un terreno aproximado de 5.000 metros cuadrados, en donde hay una preexistencia de área construida de 4.000 metros cuadrados ubicado en zona industrial.
Digamos que este índice de construcción estaría reportando sobre el 0,8 y lo que se pretende analizar es cómo funcionaría cuando este receptor trae todos esos derechos de construcción de un inmueble que se encuentra en zona de ronda hídrica del río Bogotá, como se mostraba inicialmente en la imagen, para transferirse a esta zona. Digamos que cuando se analizan esas zonas industriales, uno incluso puede observar que el comportamiento de valor de terreno no es igual para todos los casos. Depende de condiciones estratégicas de localización, incluso alguna tipología de estrato socioeconómico, aun cuando son zonas consolidadas en el uso industrial, que pueden marcar cierta diferencia en ese comportamiento de valor unitario, principalmente en terreno. ¿Por qué? Porque la construcción finalmente ya viene orientada a los costos de construcción depreciados y digamos que mantienen su estándar por tipología constructiva, pero el terreno no. Entonces, digamos que para poder hacer un ejercicio metodológico que abarque diferentes panoramas, se definen tres zonas en particular, o digamos tres condiciones que pudiesen representar ese terreno de 5.000 metros cuadrados. Y aquí vamos a ver cómo se resalta en amarillo ese comportamiento de valor. Entonces, la zona 1, orientado al valor de terreno más conservador que pudiese representar esa zona industrial, un valor intermedio de 2 millones de pesos el metro cuadrado, y las mejores zonas industriales de estas secciones de áreas de servicios metropolitanos en 3 millones de pesos el metro cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a empezar a tener en cuenta? De que tenemos un valor global, digamos que reportado como valor inicial o que corresponde como al P1, si voy a hacer un análisis de plusvalía, en donde ese valor global va a oscilar entre los 10.300 millones y los 17.800, dependiendo de sus condiciones particulares. Un buen indicador para estos casos corresponde al valor integral de terreno, porque finalmente este va a ser el comportamiento de valor que voy a poder reportar con respecto al componente suelo, que es lo que realmente me interesa y lo que me está dando un mayor valor. Digamos que en estos términos tenemos un comportamiento integral de metro cuadrado de terreno que oscila entre los 2 y los 3.500.000 aproximadamente. Eso, digamos que sería en un primer momento de cuál sería su valor comercial si nada ocurre, si sigue en su misma zona consolidada de renovación, manteniendo el uso industrial que ya se le ha dado. Pero, ¿qué pasa entonces ahora cuando se trasladan estos derechos de construcción, pues digamos que del predio ambiental? Entonces, para poder definir este comportamiento de P2 o el valor con la transferencia de derechos de construcción, no es más que poder realizar cuál es el mayor valor que estaría dispuesto a aportar un constructor o a pagar un constructor en función de su mayor y mejor uso. Entonces, ¿qué vamos a replicar? Este componente de terreno, esta área de lote que se había proyectado inicialmente sobre los 5.000 metros cuadrados, manteniendo la ocupación del 0,8 que inicialmente se había proyectado en 4.000 metros cuadrados, para poder trasladar la siguiente, pues digamos que información ya a un área asociada a vivienda, pues digamos que para este caso no bis, en 16.000 metros cuadrados. Digamos que aquí que viene. El índice de construcción puede ser diferente en cada uno de los casos dependiendo de la normativa que aplique. Como bien mencionaba la doctora María Mercedes, digamos que la orientación principal en los grandes servicios metropolitanos, si bien existen dos tratamientos urbanísticos que es renovación y consolidación, la mayor predominancia se encuentra en la renovación urbana. Quiere decir que este ejercicio en particular lo orientamos bajo ese tratamiento urbanístico en particular, proyectando que un índice de construcción promedio, como lo mencionaba el doctor Oscar Borrero, de 4, para poder realizar el modelo de proyección, ver cuál sería la edificabilidad máxima que podría desarrollar ahora con esta transferencia de derechos de construcción sobre este inmueble de 5.000 metros cuadrados, cumpliendo todas las exigencias normativas en lo que refiere a equipamientos comunales, áreas de estacionamiento, sesiones por espacio público
y cargas asociadas al espacio público en lo que corresponda ya directamente en dinero. Eso me va a llevar, obviamente, a un análisis de ventas, costos, cargas y obligaciones para poder determinar el margen de operación de cada ejercicio metodológico. Como, pues, digamos que se tienen tres situaciones diferentes o tres comportamientos de valor que dependen de la zona que estoy analizando, cada uno de los residuales o ejercicios potenciales de desarrollo que representan el principio de mayor y mejor uso bajo el mismo supuesto de edificabilidad, uso y reparto de áreas para cada uno de los productos inmobiliarios, se van a tener márgenes de operación diferentes en cada caso. Importante tener en cuenta que este ejercicio metodológico proyecta una utilidad del 15% como un factor promedio de incidencia sobre el producto inmobiliario que se desarrolla, que en este caso es un mixto de industria y vivienda y reporta, digamos que unas ventas asociadas dependiendo de cada calidad y categoría. Em, este margen de operación, digamos que oscila entre los 30.265 millones y hasta los 43.000, que bajo la utilidad del 15%, los valores de terreno como, pues digamos que el valor de incidencia del lote oscilan entre el 16.5 y el 20.37 en el mejor caso, en donde las ventas, digamos que reportan unas condiciones de favorabilidad con respecto a la dinámica inmobiliaria digamos que de la venta de la vivienda que pueda representar unas mejores condiciones de localización, que son los casos que reportan el mayor valor de terreno. Eso me va a permitir determinar ya un componente final de terreno que, recordemos, este ejercicio se realiza para determinar lo que es el valor de P2, que oscila entre los 3 millones aproximadamente o 3.100.000 hasta un valor máximo de 5 millones de pesos. Estos son los valores que vamos a contrastar directamente con los integrales de terreno que inicialmente observábamos. Entonces, digamos que así a grandes rasgos, efectivamente puedo evidenciar que existe una plusvalía asociada o un mayor valor con respecto a la normativa que le aplica. El primero en condiciones originales y el segundo calculado a partir de el mayor valor adquirido por edificabilidad bajo la transferencia de derechos de construcción. Entonces, para poder analizar la viabilidad de cada uno de los actores, necesito, pues, digamos que enfocar esta información de cuál va a ser el gana-gana para cada uno de ellos. En un primer momento tenemos el generador, que es el propietario de la zona de protección, el receptor, que es el predio que estamos analizando como valor de P1 y P2 y su plusvalía asociada, y claro está, el constructor, que si bien se encuentra en un punto medio porque no es propietario ni tiene la tierra, sí puede realizar la compra de suelo inicial, aporta el capital de trabajo, realiza el respectivo pago de cargas y obligaciones asociados al tratamiento urbanístico que le corresponde y realiza la compra de la transferencia de los derechos de construcción. Entonces, para cada uno de los escenarios vamos a tener un resumen de cifras que nos permiten consolidar los datos y, digamos que, poder determinar cuál es ese saldo que le corresponde a cada uno de los actores. Entonces, en la primera parte de la tabla encontramos la conclusión de los valores reportados en P1, P2, la plusvalía asociada y en este caso particular, la compra de la transferencia de derechos de construcción corresponde al 50% del valor, pues digamos que de la plusvalía total calculada. La plusvalía, digamos que también va a ser diferencial en cada uno de los casos dependiendo de la zona que se calcula. La Perdón, plusvalía, perdón, señor, Paola. Aclaremos que no es que pague plusvalía, estos terrenos no pagan plusvalía. Es el mayor valor que mayor le valor. corresponde a quien adquiere este terreno. Así es. Y sobre el mayor valor, el valor del 50%, del porcentaje asociado del 50%, corresponde a la compra de la transferencia de derechos de construcción. Este valor va a oscilar entre los 2.700 millones y los 3.700 millones, dependiendo del escenario y la zona que se está analizando. ¿Eso qué me va a llevar? Que si el valor del lote total con la construcción ya
asociada o la mayor edificabilidad asociada tiene un valor que oscila entre los 15.800 y los 25.200, después de la compra de la transferencia de derechos de construcción, me va a quedar un saldo o un valor del lote neto que corresponde a una cifra que oscila entre los 2.600.000 el metro cuadrado y los 4.300.000 el metro cuadrado. Digamos que es teniendo en cuenta que el esquema hipotético se representa sobre un lote de terreno de unos 5.000 metros cuadrados aproximadamente. Eso sería un primer análisis para tener en cuenta de cuál sería el valor comercial asociado al receptor de la transferencia de derechos de construcción. Ahora bien, ¿de qué vamos a partir? De que el valor del predio que está transfiriendo sus derechos tiene un valor inicial asociado de unos 50.000 pesos el metro cuadrado por ser la cifra representativa de estas zonas de protección y que se establece en un promedio básico. Digamos, la necesidad de la transferencia de derechos de construcción que para el caso en particular se ha proyectado sobre 16.000 metros cuadrados adicionales, que es lo que corresponde a un índice de construcción de 4 sobre los 5.000 metros cuadrados estimados, un factor de conversión del 0.5, que pues digamos que eso ya viene de la resolución 3918 de 2019 del decreto de la Secretaría Distrital de Medio Ambiente, reportando digamos que un estado de conservación óptimo y más abajo pues ya el análisis de lo que corresponde al área ambiental. Creo que no lo habíamos mencionado anteriormente, pero digamos que en el ejercicio metodológico, el predio que da los derechos de construcción, el predio ambiental, se ha estimado en un área promedio de 32.000 metros cuadrados. Entonces, 32.000 del generador y 5.000 del receptor. Entonces, en este caso, bajo el esquema, digamos que de análisis de valor de P1 o el valor inicial sobre dicha área ambiental, a razón de los 50.000 pesos el metro cuadrado, me va a reportar, pues digamos que un valor estándar para cada una de las alternativas, porque aquí sí no hay un factor que represente condiciones de localización. Recordemos que la zonificación que se dio inicialmente para los ejercicios metodológicos dependía directamente de las condiciones específicas del receptor. Entonces, el receptor es el que va a tener esa dinámica diferencial, pero el predio generador va a mantenerse estable por sus condiciones básicas como predio ambiental, predio de protección ambiental. ¿Eso a qué me va a llevar? Que pues ya teniendo en cuenta cuál sería esta compra de la transferencia de derechos de construcción que se asociaba al 50% del mayor valor generado, eh, indica un valor diferencial para cada uno de los casos. Entonces, este predio ambiental sí va a tener un mayor valor asociado con respecto al receptor que va a recibir estos derechos de construcción. Veamos que en la zona 1 se asocia un valor unitario sobre tierra de los 32.000 que transfiere, de 87.000 pesos metro cuadrado aproximadamente, pero que para la transferencia en una mejor zona orientada, digamos que al esquema de zona 3, llegaría hasta 116.000 pesos el metro cuadrado. Ese sería el valor o la compra de la transferencia de derechos de construcción que me permite desarrollarlo, pues digamos que para cada uno de los predios. Entonces, el valor de transferencia de derechos de construcción sobre 32.000, entre 86 y 116.000, y para el caso del receptor, que corresponde a un área de 5.000 metros cuadrados, representaría un valor unitario sobre terreno entre 556.000 pesos hasta 746.000 pesos el metro cuadrado. ¿Eso a qué lleva? A realizar un análisis ya consolidado del predio receptor bajo ya las condiciones totales de la norma que recibe, todo el análisis de P1, P2, pero ya después de descontar el valor de pago de la transferencia de derechos de construcción, corresponde a cifras representativas que oscilan entre los 2.600.000 el metro cuadrado sobre tierra y que puede llegar en mejores condiciones hasta 4.300.000. Con todas estas cifras consolidadas, ya uno puede empezar a realizar un análisis de cuál es ese comportamiento que van a tener o pues, digamos que esos beneficios que van a tener cada uno de los actores.
¿Qué voy a encontrar para mis primarios? Entonces, para el predio generador, ya digamos que un poco más consolidado, sobre los 32.000 metros cuadrados, sus beneficios serían la diferencia. Si voy a vender el lote de terreno o digamos que puedo obtener un mayor valor asociado transfiriendo estos derechos de construcción, voy a tener un mayor valor asociado con respecto al valor base, que son los 50.000 básicos que va a tener este predio de protección ambiental. ¿Qué me va a llevar? A un mayor valor que oscila entre los 37.000 pesos el metro cuadrado y los 66.500 pesos el metro cuadrado. Es decir, que en cifras globales sobre el esquema de 32.000 metros cuadrados, el mayor valor asociado oscila entre 1.100 millones y 2.130 millones, dependiendo de la zona a la que realice dicha transferencia. Ahora bien, para el predio receptor que voy a encontrar, un esquema de valor inicial, que ya veíamos cómo funcionaba de acuerdo a cada zona que se proyectaba, el valor del pago que corresponde a la transferencia de derechos de construcción como análisis de P2 y ese beneficio o mayor valor asociado que se va a tener por recibir dichos derechos de construcción. Este mayor valor oscila entre 557.000 pesos el metro cuadrado y 746.000 pesos el metro cuadrado, que en cifras globales sobre una extensión de terreno de 5.000 metros cuadrados oscila entre 2.700 millones y 3.700 máximo para la zona 3, que representa las mejores condiciones de localización y favorabilidad en dinámica comercial. Teníamos igualmente también nuestro actor secundario que tenía que hacer una cantidad de actividades intermedias y digamos que este actor secundario, que es el constructor, no puede representar sus condiciones de beneficio con respecto a la dinámica del receptor o del que transfiere los derechos. Este análisis realiza todo el componente con todo lo que tiene que invertir en un principio para poder recibir un retorno. ¿Qué va a realizar el constructor? Una compra de suelo, que obviamente se realiza al valor del precio inicial o sin la norma asociada, la norma básica de cada una de las zonas industriales, zona 1, zona 2, zona 3. La inversión del capital de trabajo, que claro está también dependerá de las condiciones del proyecto urbanístico que se pretende desarrollar y que para cada caso también manejaba una modelación que dependía de condiciones de dinámica inmobiliaria. Un pago de cargas, que en este caso las cargas están asociadas al tratamiento urbanístico de renovación urbana para el índice de edificabilidad de 4 proyectado y que va a ser diferencial en cada uno de los casos por tener un comportamiento de valor catastral diferente. La compra de la transferencia de derechos de construcción y posterior a eso, pues ya digamos que se analizan las condiciones de lo que se recibe por utilidad, la plusvalía que se generó o digamos que el mayor valor que se generó a partir de la transferencia de los derechos de construcción y la utilidad total. Esta modelación nos va a llevar a que en cualquiera de los esquemas proyectados, incluso en el más básico que corresponde a la zona 1, ya tiene una rentabilidad asociada en una TIR muy buena del 25.9%, que si bien puede disminuir un poco dependiendo del esquema por la mayor inversión que se realiza en costos o en cargas, se mantiene en el mismo parámetro, que está sobre los 25, mínimo los 24.1% como tira anual. En cada uno de los casos, igualmente se analiza el valor presente neto, que según lo establece la resolución 620-GAC de 2008, debe reportarse como mínimo cero. Es decir, que tiene que ser positivo para que el modelo de inversión resulte favorable para el constructor. En este caso, se encuentran valores que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones. Quiere decir que incluso para el constructor que realiza toda su gestión desde, pues digamos que de los actores principales y actúa como punto intermedio, también recibe utilidades positivas. Vamos a ver acá, no sé si el doctor quiere precisar algún tema en los resultados. Devuélvete un momentico al
a este cuadro, creo que sí. Aquí tenemos, Receptor y generador. sí, ¿cuáles son las ventajas finalmente que se encuentran en esto? El generador, es decir, el que tiene el inmueble ambiental, como les digo, su valor rural estaría entre 30 y 40 mil el metro cuadrado, de 300 a 400 millones. Le hemos puesto un máximo valor de 500 millones porque es que hay gente que está pidiendo eso y mucho más, pero nadie le pagaría, mucho menos el distrito especial si lo fuera a adquirir arriba de los 300 o 400 millones. Entonces, si su expectativa máxima fuera 50 mil el metro, mediante este mecanismo, dependiendo de a dónde va a ir el receptor, podría ganar entre 86 mil o 120 mil. Para un promedio que está en la zona de la mitad, señálalo ahí, zona 2, de 107 mil el metro cuadrado. Es decir, si su expectativa fuera 100 mil, pues la logró. Pero como la mayoría de las realidades, la expectativa no es cierta, la verdad es que su mercado no vale arriba de los 40 o 50 mil el metro. Entonces, primero beneficio de este procedimiento. Vende más caro. ¿Quién se lo pagó? El constructor a través de la transferencia de derechos. Como lo decía María Mercedes, es posible que el constructor diga yo no le pago a 100, porque esto es un negocio privado. Yo le pago a 50, le pago a 60, y ahí va a operar el mercado. Si lo deja que opere como subasta, probablemente va a estar más secando de 50 y 70 que de los 100. Pero estamos asumiendo que es el máximo que al constructor le representaría pagar. Pero también en esa zona 2, que es como intermedia, miren ustedes que le costaría el lote industrial 2,5 millones el metro. Señálalo ahí, Paola. En la zona 2, en la parte de abajo, el receptor, 2,5 millones, que vale la construcción de la bodega más el lote. Y va a obtener 3,200, o sea, 30% más. O sea, desde el ángulo del dueño de la industria, es decir, de la bodega industrial, va a vender 30% por encima. El que vendió el derecho de transferencia mejoró su valor. El que vendió su derecho de recepción, es decir, del receptor, también mejoró su valor. Y ahora pásate más adelante para el constructor, la tasa interna de retorno. ¿Qué quiere decir? Rentabilidad. Si este modelo, la rentabilidad del constructor estaría aproximadamente entre el 16 y el 20% anual. Aquí se le subió al 26%, porque él también va a participar del mayor valor del lote y obviamente va a vender. Entonces, cuando ustedes toman un análisis de esto mirado desde fuera, van a encontrar beneficio para el que vende el suelo ambiental, mayor valor del suelo industrial, demanda para el constructor porque la gente quiere vivienda en ese sector y mayor rentabilidad del negocio de la construcción. O sea que, y además hay un beneficio para la ciudad porque se obtuvo unos parques ecológicos o ambientales o suelo protegido que se puede convertir en parques. Y ahí entramos nosotros, los inmobiliarios y los asesores que en este momento van a participar, todos los asesores jurídicos, urbanistas, arquitectos, a través de las compañías constructoras. Un constructor podría entrar a decir aquí, yo compro hoy una bodega al precio que hoy vale, una lote industrial de esos. ¿Qué es el precio de hoy? El que mencionábamos ahora. Devuélvete al dato anterior, Paola. La compro, cojámosla de la mitad. Compro la bodega a 2,5 millones el metro de tierra, porque es que la construcción es para tumbar, pero ahí estoy pagando la construcción. Y yo mismo me gano la plusvalía, es decir, el mayor valor del suelo. Es decir, yo como constructor me gano esa diferencia de 2,5 a 3,200. Pero adicionalmente tengo el negocio de la construcción. O sea, esto para las grandes constructoras y medianas de Bogotá es una oportunidad extraordinaria. Y nosotros como firmas inmobiliarias tenemos la oportunidad de presentarle al constructor un industrial o un propietario de una bodega industrial que dice, ni la haciendo ni la vendo porque no tengo demandante. Pero usted la demanda, venga, nos asociamos.
o sencillamente se la vendo en lo que vale hoy y usted gane la diferencia. Y eso le sirvió a ese dueño de ese lote allá en la Vanderhamen, que tuvo la oportunidad de vender mejor. Esta es una oportunidad importante que tenemos que desarrollar. Lamentablemente, como se lo decía yo a Adriana Liscano, o lo mencionaba con algunos de las personas de planeación y de la empresa de renovación urbana Renovo, no se le ha dado este decreto salió en diciembre. Nadie se puso a estudiarlo. Apenas ahora algunas compañías constructoras están encontrando que hay una buena oportunidad y comienzan a golpear la puerta de muchas firmas inmobiliarias a decir, ¿qué industria o qué bodega tiene usted en este sector? Acordémonos, estamos hablando de más de 1.000 hectáreas con cerca de 2.000 propietarios. ¿Dónde está ese propietario que me quiera vender, que me quiera aportar para este negocio? Yo creo que ahí puedes terminar, Paola, y no sé, Adrianita, si se te da la oportunidad de hacer preguntas, Sí, nos puedes cerrar aquí la presentación, Paola, suspende la presentación. Ok, no sé si Nos gustaría saber si hay preguntas entre los asistentes. Primero, pues agradecerles a Oscar, a Paola y María Mercedes ya está por ahí todavía, espero que sí, y quería agradecerles y abrirle la oportunidad para que abran sus micrófonos y nos dejen las preguntas. No tengo ahora ninguna en el chat, pero los que quieran hacerles preguntas, podemos abrir el espacio. yo sé que este es un tema muy nuevo, difícil de comprender. Desde el punto de vista matemático es más fácil entenderlo, pero obviamente la parte legal hay que mm, analizarla mejor. Este POT no es que sea fácil entender, y menos con todas estas reglamentaciones que han salido, pero en la medida que nosotros podamos estudiar esto, pues se van a presentar las oportunidades. De acuerdo, Oscar. Pues mira, no tenemos preguntas. Ah, bueno, espérate Y que hay allá una, dieron algo. y William hay nos una. pregunta, ¿eso aplica para vender Vanderhamen o aplica para otras zonas de Bogotá, zonas de reserva? No, como lo explicaba María Mercedes, aplica para las zonas del borde oriental de Bogotá, es decir, estas zonas ambientales que están cerca, digamos, del perímetro de Bogotá, que son cerca de 300 hectáreas, para la Vanderhamen más de 1.200 hectáreas, para el borde del río Bogotá, no recuerdo si eran 700, 800 hectáreas, y lo que se llama el POMCA, o sea, en total son 2.400 hectáreas. No estoy muy seguro cuántos propietarios hay ahí, pero una estadística preliminar, solamente en la Vanderhamen hay cerca de 500 y pues en el resto puede haber aproximadamente otros 1.000. O sea, estamos Sí, hablando de más de 1.500 personas. ¿Dónde podría consultar William si hace parte de este proyecto alguna zona en específico? ¿O dónde se podría consultar? eh, perdón, Sigue, María Mercedes. es el plano de la estructura ecológica del POT. Y Ok. hay, bueno, este decreto tiene un anexo técnico donde están explicadas todas las zonas. Entonces, las zonas son el área de ocupación pública prioritaria de los cerros orientales, que esa es una zona que el ministerio sustrajo hace muchos años, en 2005, de la Reserva Forestal de los Cerros. Ya se ha comprado, se está comprando más o menos la mitad, pero esa zona está ahí. Ahí habría que hacer una consulta específica al distrito para mirar si está dentro de las zonas que no se han adquirido. Está toda la zona, pues la parte rural de la zona que hoy en día se llama Parques del Río, que va desde el sur hasta casi que se une con la Vanderhamen, sí, se une con la Vanderhamen, y está la reserva Thomas Vanderhamen, está toda. Nosotros calculamos como menos de 1.100, bueno, porque hay algunas condiciones de las preexistencias y todo, pero todo, pues donde hay colegio y club no van a obtener un pago adecuado, pero pues está la Vanderhamen y hay unas zonas del Ponca del río Bogotá que son 263 hectáreas, que esas sí estarían más hacia la zona de Usme, en suelo rural,
pero hay que mirar el plano del POT, porque no se hizo un plano específico para este decreto del área de la estructura ecológica principal y mirar las que aparecen nombradas en el artículo 2 o 3 del decreto. Ahí está. El plano en Sinupod de planeación. Muchas gracias. Muchas gracias, Eh, William, por tu pregunta. Y entonces en el Simupod. Muy bien. Adriana, Dime. yo te puedo mandar el anexo técnico y el decreto para que tú lo cuelgues en la página de Por AFIDI supuesto, y lo muchas gracias. bajen, porque el anexo técnico me lo mandó María Mercedes, lo tengo. Y estos planos, Paola, tú los tienes, que son uno de área de actividad estratégica, que son los que tú mostraste ahí, y el de grandes servicios metropolitanos. Ujú, Ahora, que es el de ya usos. de ahí ya toca coger el lote específico y miran a ver a qué le correspondió, si área estratégica o a gran servicio metropolitano. Si es con área estratégica, como lo explicaba María Mercedes, hay que esperar que Renovo lo reglamente. Probablemente, yo no sé qué opinas tú, María Mercedes, pero eso no se va a alcanzar a reglamentar de aquí al 27. Sí, no. Entonces, probablemente queda con la norma vecina. Como las otras zonas que hoy no tienen. Hoy hay unas zonas, las que no están dentro de actuaciones estratégicas, que ya mismo se podrían estructurar proyectos y licenciar. Una pregunta, María Mercedes, que tú la conoces, que obviamente no me la hicieron aquí, pero ya me la han hecho constructores. Ese 0,8 de índice de edificabilidad o preexistencia, que tú le explicaste que no necesariamente es industria manufacturera, ¿qué alternativas tiene que se genera como algo comercial? ¿Podrías explicarlo? Sí, pero no, es que la verdad cuando estaba preparando, no, porque es que ese es el problema del POT, que remitía la nota 2 de un artículo y después al cuadro general de usos. Yo te lo había dicho a ti, hay unas cosas como de artesanía, de cosas de estilo similares a artesanía, hay que mirar los usos industriales, que son muchos, y una cosa que a mí se me pasó decir, porque es muy reciente, que el distrito ya sacó la tabla de equivalencia, me faltó hablar de eso. Eso quiere decir que por un metro cuadrado que se compre, si es BIP, se puede multiplicar, si es BIS, vivienda de interés social, se puede multiplicar por 3. En esa resolución de planeación, y les quedo debiendo el número de las resoluciones, que es muy reciente, aparece una aclaración sobre el tipo de usos que se puede hacer ahí. Entonces, hay que, Oscar, y Adriana, hacerle el seguimiento a esa resolución, porque la ley 388 dice que se hará una tabla de equivalencias, porque siempre hay unos usos más rentables que otros. Entonces, Pero habrá en en la la página práctica lo debe que estar, hemos, sí, yo te la mando a Diana para que la cuelgues porque para también que la la tengo. cuelgue con las presentaciones, que ese es el que falta. De los 4 que yo dije, los índices de construcción para las zonas generadoras, el valor nominal de los certificados, la priorización de las zonas, y el cuarto elemento que hay que tener en cuenta es la tabla de equivalencias. O sea, hay que comprar menos derechos si se hace vivienda de interés social. ¿Tenemos tiempo para una pregunta de César Lara? Claro, bien puedas. Bueno, César, adelante. Bienvenido. Gracias, Adriana. Buenas tardes a todos. No sé si me escucha. Sí, 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 perfectamente. Ok, puedo hacer lo más claro posible. A ver, tenemos unas zonas generadoras que están cerca al suelo suburbano, reservas y todo este tipo de cosas que tienen un bajo valor, y tenemos unas zonas receptoras en el cual puedo armar un proyecto que genere una plusvalía, y parte de esa plusvalía se le reparte al dueño de esa zona generadora, digamos como concepto general. La pregunta es, cuando ya estamos pensando como negocio de cómo podemos estructurarlo, ¿significa que tiene que haber un gestor que integre al de la zona generadora, al de la zona receptora y al constructor? ¿O el de la zona generadora puede decir, me interesa meterme a este programa, no sé,
cómo sea el tema con la Secretaría de Ambiente, y salgo a ofrecer eso como si fuera una especie de títulos, un TDT en valor tanto al mercado general y alguien lo puede comprar. ¿Cómo funciona eso? ¿A través de un gestor que integra los tres agentes o cada uno puede hacerlo de forma independiente, haciendo una evaluación, digamos, de que me pueden pagar tanto y este tipo, y salgo y lo ofrezco al mercado? Eh, Oscar, si quieres yo contesto inicialmente y Sí, tú me sí, sí, complementas. María Bueno, Mercedes, Gracias. sigue. sí, puede ocurrir cualquiera de las situaciones. O sea, como dice Oscar, el decreto apenas se está conociendo, en parte porque también el distrito le faltaba tener una fiducia contratada, un encargo fiduciario que expidiera los certificados. Eso el alcalde hizo hace que nada, 15 días, se lanzó las tres cosas. La fiducia, la resolución y lo otro que le hicieron, y que habían aprobado dos actuaciones estratégicas. Entonces, una opción es que, como dice Oscar, el que tiene un terreno en la zona del río o en la zona de la Vanderhamen o en la zona de cerros, dice, bueno, me acabo de enterar eso, a mí las personas que más me han llamado han sido de la Vanderhamen, no me han llamado muchas, pero las que más me han pedido aclaración son de zonas ambientales. Entonces dice, bueno, yo entre de verdad porque ese valor, ninguno de esos terrenos tiene un valor de 50.000 pesos, ninguno. Los valores son muchísimo menores. Sí, de acuerdo, Los de 50.000 acuerdo. de Paola son una... bueno, entonces dice, bueno, por fin hay una oportunidad de que me compren, entonces él sí se va a necesitar esa oferta de servicio de asesoría. Cuando yo estuve en el distrito, yo siempre les dije, Renovo la tiene que organizar, pero la puede organizar cualquier privado que quiera. Entonces, el de la Vanderhamen le pueden explicar, yo al de la Vanderhamen le diría, vaya y se la vende al distrito y la vende en una subasta, si me preguntara, ¿sí? Vaya y entréguele el terreno al distrito, que le den sus certificados y espera la próxima subasta y lo sale a vender, ¿sí? Salvo que pues él quiera esperar, también puede esperar. El segundo son los que necesitan suelo para hacer proyectos de construcción en Bogotá, que como dice Oscar, o están sujetos a planes parciales en Lagos de Torca, que no se han aprobado todos, o en planes parciales en otras zonas, o tiene que hacer un proyecto de renovación urbana, convencer a 20 propietarios, 30, 40 propietarios, ¿sí? Entonces el constructor va a empezar a preguntarle a los corredores inmobiliarios, oiga, ¿dónde hay lotes de estos? ¿Sí? Camacol decía que esto se iba a desarrollar por en 5 años. Todo parece indicar que no, que es un problema de información. Entonces pueden buscar a personas distintas para que pues, en cuanto vendo bien vendido mi lote de la Vanderhamen con este nuevo instrumento. Y le van a decir, Oscar le diría, 80.000, si usted lo tiene deteriorado, 40.000 es un precio excelente, nunca jamás lo va a conseguir, nunca, ¿sí? o 20.000, ¿sí? Esa es una asesoría de correcto, pues, y la otra es a unir constructores con los de los predios industriales y lo que mostró Paola, empezar a diseñar proyectos. Pero como todo, el que primero monta un buen negocio va a ir adelante. Yo sí creo que se requiere quien ofrezca esa asesoría integral. Implica maciarse, leerse todo el decreto, entenderlo bien, mirar qué usos puede hacer y empezar a unir a los tres. Y cobra, como dice Oscar, ya ni siquiera como corretaje, cobra por la estructuración del proyecto y por el corretaje, ¿sí? Entonces, pero no lo requiere. Una persona de la Vanderhamen puede ir mañana a la Secretaría de Ambiente y decirle, yo les quiero vender tal terreno. Ya hay terrenos, hay propietarios de terrenos grandes que están vendiendo directamente, ¿sí? Yo se lo vendo, evalúemelo, pues mire si está, analícemelo si está bien conservado, si no, si el área le interesa y la localización le interesa y paguen. Y yo también creo
No, pues me imagino que la compañía fiduciaria la que se ganó esa licitación va a empezar a ofrecer lo mismo, ¿sí? Entonces, el que primero diseña una buena oferta al mercado de asesoría en estos temas, yo creo que va a tener algo de trabajo, pero no se requiere, la norma no lo requiere. ¿Cómo se unen? Como cuando cuando un constructor dice voy a hacer un centro comercial, voy a salir a comprar un terreno. No, ¿cómo lo hacen? No lo sé. Oscar sí lo sabe, pero sí. Sí, pero es como tú lo dices, curiosamente apenas algunas grandes compañías constructoras han comenzado a averiguar. Nosotros hemos tenido reuniones con algunas de ellas que les ha ido muy bien. Por ejemplo, Ospinas y compañía le fue muy bien en dos proyectos industriales, en suelo industrial. Paola, uno se llama Urban Salitre, si mal no estoy, y el otro es el de Corpacero. Les fue muy Sí, bien, señor. vendieron todo, Ujú, y en eso que lo Montevideo. vendieron a un nivel de estrato 5, no casi que 6, pero tienen mucha demanda en Ospinas. Sé que AR Constructora, sé que Amarillo. En este momento lo que no hay es conocimiento del instrumento, pero están buscando lotes industriales. Entonces, la oportunidad es para todos ustedes que son inmobiliarios. Están con los lotes industriales, o para arriendo o para venta. Díganle a su propietario, está esta alternativa. Y se comienza a golpear la puerta de constructoras. Una vez que estén seguros que los constructores, apenas ven la oportunidad, ponen a sus departamentos técnicos a estudiar el tema. Y a partir de ahí, pues, ¿qué viene? Armar el negocio desde el lado del constructor y del industrial. ¿Por qué desde ese lado? Porque ese es el que demanda, el que demanda. Después viene el área ambiental, que es quién me quiere vender los derechos de construcción. Porque, así como decía María Mercedes, a ella la han buscado desde el ángulo de Van der Kamen, pero entonces ella ¿qué tiene que buscar? A un industrial que quiera ser receptor y a un constructor que sirva. Yo estoy pensando, queridos amigos de AFIDI, que es una gran oportunidad para las firmas de corretaje inmobiliario. Ahí es donde hay que armar esa gestoría. Ese agente es el inmobiliario. Y Unir los esas- de Van der Hamen, perdón, van a necesitar asesoría porque ellos son el agente menos conocedor del mercado. Muchos, como les dije, o heredaron hace mucho o compraron pensando como cuando era rural o bueno. Esos sí necesitan acompañamiento ante la Secretaría de Ambiente, en la, en la escritura, toda esa revisión de la escritura, todos esos tipos de cosas. A veces hay casos de saneamiento, que hay que una sucesión que no se hizo. Entonces se puede prestar ese servicio, obviamente cobrar por él, pero esos son los que también van a necesitar información y asesoría. Yo creo que lo primero que toca hacer, Adriana, es estudiar un poquito más este tema. Posiblemente te sugiero que ya se pueda coordinar con la doctora María Mercedes una especie de taller presencial, si se quiere, o online, en donde ya María Mercedes entre a explicar en detalle cómo opera la parte jurídica operativa, entre jurídica y operativa. Nosotros estamos también tratando en nuestra oficina de aprender del tema, porque los primeros que se lancen son los que van a tener un buen negocio. Claramente una oportunidad acá importante para darla a conocer internamente y unir las dos puntas, los que están interesados en vender y los que quieren hacer proyectos. Esa es la idea básicamente acá, adquiriendo el conocimiento. Bueno, no tenemos más preguntas. Les agradecemos su tiempo. 2 horitas que fueron muy productivas y les agradezco mucho la presentación, la dedicación que le pusieron a esta información. Ustedes tres, mil y mil gracias de parte de todos los asociados. Grabamos esta sesión para poderla compartir con la autorización de ustedes, porque no quisiera que se perdiera. Es demasiada información y muy buena. Así que mañana mismo estaremos compartiendo con todos este video y se los compartimos para que ustedes también lo puedan hacer llegar a más personas. Muchas gracias, María Muchas Mercedes. gracias, Gracias a Oscar. Y a ti todos. también, Hasta luego. Paola, gracias por el Muchísimas trabajo. Bueno, a gracias. ustedes. Chao, chao, Bueno, Adriana. Chao. hasta Gracias luego. a todos. Hasta luego.